Hay silencios que cortan más hondo que un grito, y hay gritos que revelan lo que alguien llevaba años callando. Antes de continuar, revisa si estás suscrito al canal y cuéntame desde dónde ves este video. Esta historia Esta historia comienza con un plato servido y termina con una firma que lo cambió todo. Mi nombre es Beatriz, tengo 64 años y un hijo, Tomás, que siempre fue mi orgullo. O eso creí. Desde pequeño fue inteligente, persuasivo, carismático, un niño que todo adulto adoraba. Pero con el tiempo, esa carisma se transformó en algo distinto: ambición. Una ambición que podía devorar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a su madre. Su esposa, Luciana, nunca me miró con ternura. Era elegante, sofisticada, siempre evaluando a todos desde arriba. Supe desde el principio que no me quería cerca, no porque yo fuera mala, sino porque yo representaba algo que ella despreciaba: sencillez. Esa noche, la cena era en su casa, una cena familiar, según Tomás, pero yo sabía que era una excusa. Necesitaban mi firma en un documento del que no querían hablar por teléfono. No era la primera vez. Desde que Tomás y Luciana abrieron su empresa, mis ahorros, mi nombre, mis garantías, todo se había convertido en herramientas. Mamá, es solo un papel. Mamá, no es nada. Mamá, confía. Confié demasiado. Esa noche, cuando llegué, supe que algo estaba distinto. El silencio era pesado, denso, casi impenetrable. Luciana apenas me saludó. Tomás estaba inquieto, moviendo los cubiertos, mirando su teléfono, respondiendo mensajes sin verme. La mesa estaba perfectamente puesta, pero el ambiente estaba roto. Me senté en silencio. No quería provocar nada, no quería molestar, no quería existir demasiado. Así me hacía sentir mi nuera. Eres una sombra que no encaja. La cena comenzó entre conversaciones triviales, tensas y sonrisas falsas, hasta que Luciana dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido seco. Tomás, díselo tú. Yo levanté la vista. Él se aclaró la garganta sin mirarme. Mamá, necesitamos que firmes un documento. Aquí estaba, lo que yo ya sabía. ¿Qué documento?, pregunté suavemente. Él tragó saliva. Es un ajuste en la empresa, un detalle legal, nada grave, una firma y listo. Luciana intervino con un tono cortante. Es para facilitarnos un trámite bancario, nada más. Pero algo en su mirada decía lo contrario. Era una mirada de urgencia, o de desesperación, o de culpa. Tomás se levantó para ir a buscar el documento. Mientras se ausentaba, Luciana me clavó la mirada. Beatriz, ¿podemos ser sinceras? Mi espalda se tensó. Claro, no queremos problemas, ni complicaciones, solo firma y ya. Es lo mejor para Tomás, para todos, para todos. Esa frase siempre la usan los que quieren que uno renuncie a algo. Tomás regresó con un sobre. Lo dejó frente a mí. Yo no lo toqué. ¿Qué es esto?, pregunté. Nada complicado, respondió él. Solo firma. ¿Sin leer?, insistí. Él puso los ojos en blanco. Mamá, no empieces. Luciana cruzó los brazos. Beatriz, confiamos en que no nos complicarás la vida. Era una orden disfrazada de petición. Abrí el sobre. Tomás frunció el ceño, pero no se atrevió a detenerme. Cuando vi las primeras líneas, sentí un escalofrío subirme por la columna, pero antes de poder procesarlo, Tomás golpeó la mesa. Mamá, por favor, no empieces con tus escenas. Mi mano tembló. Tomás, esto me quita derechos sobre... Ya te expliqué que es temporal. Por favor, mamá, no arruines todo. Luciana intervino con voz afilada. Tomás, basta. Si ella no quiere ayudar, solo dilo. Yo sentí que algo se me rompía por dentro. Tomás se acercó a mí, y entonces ocurrió, el momento que cambió mi vida. Mamá, por favor, si no vas a firmar, vete. La palabra vete se clavó como una espina en mi pecho, pero lo verdaderamente devastador fue lo siguiente. Me avergüenza que siempre seas tan desconfiada.
No arruines mi vida. Me levanté en silencio. No grité, no lloré, no discutí, solo tomé el documento. Luciana sonrió. Pensó que yo había cedido. Tomás suspiró, aliviado. Yo caminé hacia la mesa auxiliar donde había una pluma. Tomé aire y firmé. Firmé sin mirar a nadie. Luciana sonrió triunfante. Tomás cerró los ojos con alivio. Pero no sabían algo. No sabían la verdad más importante. Yo ya sabía lo que contenía ese documento. Yo ya sabía lo que planeaban. Y mi firma no los salvaría. Mi firma los destruiría. Porque ese documento ya había sido denunciado. Y lo que yo firmé fue la prueba que necesitaba el banco y las autoridades para congelar la empresa de Tomás y Luciana. Cuando levanté la mirada, Tomás palideció. ¿Qué hiciste?, susurró, y mi respuesta fue el inicio de su caída. Lo que tú me obligaste a hacer. Tomás me miraba como si acabara de presenciar un accidente. Luciana, en cambio, sonreía satisfecha, creyendo que todo había salido según su plan. Ella no sabía que su sonrisa estaba a segundos de desaparecer. Yo dejé la pluma sobre la mesa, con una calma que no pertenecía a ese ambiente cargado de tensión. Tomás fue el primero en reaccionar. ¿Por qué lo hiciste así?, balbuceó. ¿Por qué firmaste sin decir nada? No respondí. Guardé el documento en el sobre. Mis manos no temblaron, a diferencia de las suyas. Él se acercó un paso, luego otro. Mamá, insistió. ¿Qué significa esa cara? ¿Por qué estás tan tranquila? Luciana intervino impaciente. Porque por fin entendió que esto era lo mejor para nosotros, Tomás. Deja ya el drama. Pero ella tampoco sabía. Nadie sabía, excepto yo. Me levanté lentamente. ¿Quieres saber por qué firmé en silencio?, pregunté. Tomás tragó saliva. Asintió. Luciana se cruzó de brazos, harta, creyendo que yo estaba exagerando. Yo respiré hondo, porque ya sabía lo que contenía ese documento y porque sabía que mi firma no los salvaría. Tomás palideció. ¿Cómo que no? Luciana lo interrumpió con fastidio. No la escuches, Tomás. Está tratando de manipularte emocionalmente. ¿Manipularte? Lo detuve con una mirada. Yo me acerqué lentamente a la mesa, tomé el documento y lo abrí frente a ellos. Este papel que querían que firmara, lo levanté. No es un trámite bancario, no es un ajuste temporal, y no es para ayudarlos, es para dejarme sin derechos sobre la casa que heredaste de tu padre. Tomás cerró los ojos con fuerza. Luciana apretó los labios. Mamá, intentó decir. Y no solo eso, continué elevando la voz por primera vez. También eran documentos para usar mi propiedad como garantía de un préstamo privado. Luciana giró los ojos. Ay, por favor, Beatriz. Era un préstamo pequeño. ¿Pequeño?, la interrumpí. 100.000 euros. Luciana se quedó helada. Tomás abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Iban a usar mi casa?, pregunté despacio. ¿Como aval para una deuda de 100.000 euros, sin decirme la verdad? Tomás agachó la cabeza. Luciana lo miró con rabia, como culpándolo por no haber controlado la situación. Mamá, dijo él al fin, necesitábamos el dinero para salvar la empresa. ¿Por qué me mintieron? Porque sabíamos que no ibas a firmar si te lo decíamos así, respondió él sin pensarlo. Luciana lo miró horrorizada. Tomás, cállate. La verdad, por fin, salió. Yo sentí un dolor profundo. No por el dinero, no por la casa, por él, por mi hijo, por lo que era capaz de hacer para sostener una vida que no le pertenecía. Pero todavía faltaba lo más importante. Tomás se desplomó en la silla. Mamá, murmuró con la voz quebrada, era solo por unos meses. Yo negué lentamente. No, hijo, no por meses, por años. ¿Quieres que te diga cómo lo sé? Él levantó la mirada, asustado. Yo saqué algo de mi bolso, un sobre sellado, con el timbre del banco. Lo puse sobre la mesa. Él palideció aún más.
Luciana se puso rígida. ¿Qué es eso?, preguntó. Es el aviso del banco, dije suavemente, informándome que ustedes ya habían presentado la solicitud del préstamo y que el aval era mi casa. El silencio se hizo insoportable. Luciana intentó recuperar el control. Beatriz, eso no tiene nada de malo. La empleada del banco cometió un error enviando esa carta. Nosotros, no, la detuve. Ningún error. Yo fui al banco, antes de esta cena. Tomás se llevó una mano a la frente. Mamá, ¿fuiste al banco? Sí, y allí me dijeron algo que ustedes no querían que yo supiera. Caminé hacia ellos. Cada paso se sentía como un latido. Que esta empresa que ustedes dicen querer salvar ya no tiene solución. Luciana frunció el ceño. Beatriz, ¿de qué estás hablando? El banco ya rechazó su solicitud de préstamo hace 7 semanas. No por falta de aval, no por falta de firma, sino porque su empresa está a punto de quebrar. El color se esfumó del rostro de ambos. Tomás apenas pudo hablar. ¿Quién te dijo eso? El gerente, respondí. Él fue muy claro. Ustedes están hundidos, y lo peor, los miré a los ojos, es que también quisieron hundirme a mí. Tomás bajó la cabeza. Luciana mordió su labio inferior. Yo acerqué el documento firmado hacia ellos. ¿Saben por qué firmé sin protestar? Porque ya había presentado una denuncia por intento de fraude. Luciana dio un salto. ¿Qué? ¿Fraude?, susurró Tomás. Yo asentí. Fraude, y mi firma solo completa la evidencia. Con esto, el banco congela automáticamente cualquier movimiento, y su empresa queda bajo investigación. Tomás se desplomó. Literalmente. Se dejó caer en la silla. Luciana quedó rígida, sin saber qué decir por primera vez en la noche. ¿Por qué?, preguntó él con lágrimas contenidas. ¿Por qué hiciste eso, mamá? Porque ustedes iban a robarme mi casa, respondí con firmeza. Mi hogar, mis últimos 30 años, mi única seguridad para cuando envejezca, y lo iban a hacer sin pestañear. Tomás me miraba como si acabara de presenciar un accidente. Luciana, en cambio, sonreía satisfecha, creyendo que todo había salido según su plan. Ella no sabía que su sonrisa estaba a segundos de desaparecer. Yo dejé la pluma sobre la mesa, con una calma que no pertenecía a ese ambiente cargado de tensión. Tomás fue el primero en reaccionar. ¿Por qué lo hiciste así?, balbuceó. ¿Por qué firmaste sin decir nada? No respondí. Guardé el documento en el sobre. Mis manos no temblaron, a diferencia de las suyas. Él se acercó un paso, luego otro. Mamá, insistió. ¿Qué significa esa cara? ¿Por qué estás tan tranquila? Luciana intervino impaciente. Porque por fin entendió que esto era lo mejor para nosotros, Tomás. Deja ya el drama. Pero ella tampoco sabía. Nadie sabía, excepto yo. Me levanté lentamente. ¿Quieres saber por qué firmé en silencio?, pregunté. Tomás tragó saliva. Asintió. Luciana se cruzó de brazos, harta, creyendo que yo estaba exagerando. Yo respiré hondo, porque ya sabía lo que contenía ese documento y porque sabía que mi firma no lo salvaría. Tomás palideció. ¿Cómo que no? Luciana lo interrumpió con fastidio. No la escuches, Tomás. Está tratando de manipularte emocionalmente. ¿Manipularte? Lo detuve con una mirada. ¿Yo? Me acerqué lentamente a la mesa, tomé el documento y lo abrí frente a ellos. Este papel que querían que firmara, lo levanté. No es un trámite bancario, no es un ajuste temporal, y no es para ayudarlos, es para dejarme sin derechos sobre la casa que heredaste de tu padre. Tomás cerró los ojos con fuerza. Luciana apretó los labios. Mamá, intentó decir. Y no solo eso, continué elevando la voz por primera vez. También eran documentos para usar mi propiedad como garantía de un préstamo privado. Luciana giró los ojos. Ay, por favor, Beatriz. Era un préstamo pequeño. ¿Pequeño?, la interrumpí. 100.000 euros. Luciana se quedó helada. Tomás abrió la boca, pero ningún sonido salió.
¿Iban a usar mi casa?, pregunté despacio, como aval para una deuda de 100.000 euros, sin decirme la verdad. Tomás agachó la cabeza. Luciana lo miró con rabia, como culpándolo por no haber controlado la situación. «Mamá», dijo él al fin, «necesitábamos el dinero para salvar la empresa». «¿Por qué me mintieron?». «Porque sabíamos que no ibas a firmar si te lo decíamos así», respondió él sin pensarlo. Luciana lo miró horrorizada. «Tomás, cállate». La verdad, por fin, salió. Yo sentí un dolor profundo. No por el dinero, no por la casa, por él, por mi hijo, por lo que era capaz de hacer para sostener una vida que no le pertenecía. Pero todavía faltaba lo más importante. Tomás se desplomó en la silla. «Mamá», murmuró con la voz quebrada, «era solo por unos meses». Yo negué lentamente. «No, hijo, no por meses, por años. ¿Quieres que te diga cómo lo sé?». Él levantó la mirada, asustado. Yo saqué algo de mi bolso, un sobre sellado, con el timbre del banco. Lo puse sobre la mesa. Él palideció aún más. Luciana se puso rígida. «¿Qué es eso?», preguntó. «Es el aviso del banco», dije suavemente, informándome que ustedes ya habían presentado la solicitud del préstamo y que el aval era mi casa. El silencio se hizo insoportable. Luciana intentó recuperar el control. «Beatriz, eso no tiene nada de malo. La empleada del banco cometió un error enviando esa carta. Nosotros, no», la detuve. «Ningún error. Yo fui al banco, antes de esta cena». Tomás se llevó una mano a la frente. «Mamá, ¿fuiste al banco?». «Sí, y allí me dijeron algo que ustedes no querían que yo supiera». Caminé hacia ellos. Cada paso se sentía como un latido. «Que esta empresa que ustedes dicen querer salvar ya no tiene solución». Luciana frunció el ceño. «Beatriz, ¿de qué estás hablando?». «El banco ya rechazó su solicitud de préstamo hace 7 semanas. No por falta de aval, no por falta de firma, sino porque su empresa está a punto de quebrar». El color se esfumó del rostro de ambos. Tomás apenas pudo hablar. «¿Quién te dijo eso?». «El gerente», respondí. «Él fue muy claro. Ustedes están hundidos, y lo peor», los miré a los ojos, «es que también quisieron hundirme a mí». Tomás bajó la cabeza. Luciana mordió su labio inferior. Yo acerqué el documento firmado hacia ellos. ¿Saben por qué firmé sin protestar? Porque ya había presentado una denuncia por intento de fraude. Luciana dio un salto. «¿Qué? ¿Fraude?», susurró Tomás. Yo asentí. «Fraude, y mi firma solo completa la evidencia. Con esto, el banco congela automáticamente cualquier movimiento, y su empresa queda bajo investigación». Tomás se desplomó. Literalmente. Se dejó caer en la silla. Luciana quedó rígida, sin saber qué decir por primera vez en la noche. «¿Por qué?», preguntó él con lágrimas contenidas. «¿Por qué hiciste eso, mamá?». «Porque ustedes iban a robarme mi casa», respondí con firmeza. «Mi hogar, mis últimos 30 años, mi única seguridad para cuando envejezca. Y lo iban a hacer sin pestañear». Miré a Luciana. «¿Y tú? Tú sabías todo». Ella no dijo nada. No podía. Y entonces le dije algo que la quebró. Por eso firmé en silencio. Porque mi firma no destruye mi vida. Destruye los planes que ustedes tenían para la mía. Cuando dije eso, Tomás se levantó de golpe, como si las palabras le hubieran atravesado el pecho. «¿Qué hicimos?», murmuró. «Algo imperdonable», respondí. Pero lo peor aún no había sido revelado, porque mientras ellos pensaban que mis acciones habían sido impulsivas, había algo más profundo detrás, una traición aún mayor, y esa verdad la descubrirían en las próximas horas. Una verdad que no solo destruiría sus planes, sino también su matrimonio, y el respeto que aún quedaba entre nosotros. Y esa revelación comenzó con un mensaje que le llegó a Tomás justo cuando creía que la noche no podía empeorar. Tomás se quedó sentado, sin poder moverse. Era como si su mente intentara procesar todo lo que había escuchado, pero no encontrara espacio para acomodarlo.
Luciana, en cambio, miraba en todas direcciones, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que le permitiera recuperar el control de la situación. Pero ya no había control posible. En ese instante, el teléfono de Tomás vibró sobre la mesa. Él no reaccionó, solo lo miró como si el sonido viniera de otro universo. Vibró otra vez y otra. Me acerqué y vi la pantalla iluminarse. Un mensaje, de alguien guardado como Martínez, banco. Tomás, dije. Deberías leer eso. Él levantó lentamente el teléfono, con manos temblorosas. Abrió el mensaje. Sus ojos se agrandaron. Señor Pérez, hemos recibido la confirmación de su madre y el documento firmado. De acuerdo al protocolo, la investigación continuará y las cuentas permanecerán congeladas. La respiración de Tomás se volvió irregular. Ya empezaron el proceso, susurró, casi sin voz. Antes de que pudiera decir más, llegó un segundo mensaje, y este lo destruyó. Por favor, recuerde que la información sobre la empresa nos fue entregada inicialmente por su esposa. El mundo se detuvo. Literalmente. Tomás bajó el teléfono con movimientos lentos, como si estuviera viendo una película en cámara lenta. ¿Mi esposa?, murmuró. Luciana se puso rígida. No, eso no es. Tomás levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados de sorpresa, incredulidad y dolor. Luciana, ¿tú filtraste información al banco? Ella retrocedió un paso. Tomás, no lo digas así. Yo solo... ¿Fuiste tú?, insistió él, con un tono que yo jamás le había escuchado. El silencio de Luciana fue la respuesta más cruel que pudo darle. Tomás se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ¿pero qué has hecho? Luciana intentó acercarse. Tomás, entiende, yo lo hice por nosotros, por protegernos. ¿Protegernos?, gritó él, rompiéndose por dentro. Acabas de confirmar que nuestra empresa está hundida. Acabas de destruir lo único que nos quedaba. Ella negó con desesperación. No iba a pasar así. Yo les di información porque quería presionar al banco para que aprobara el préstamo. Pensé que si creían que teníamos problemas nos ayudarían. Tomás la miró horrorizado. Presionar al banco. ¿Sabes lo ilegal que es eso? ¿Sabes lo que puede costarnos? Luciana rompió a llorar. Yo solo quería lo mejor para ti, para mí, para nosotros. Tomás rió, una risa rota, amarga. ¿Lo mejor para mí? Lo mejor para mí sería que no hubieras convertido mi vida en una serie de mentiras. Yo observaba en silencio. Era la primera vez que él veía a Luciana sin la máscara de perfección. Era la primera vez que entendía que su esposa no era víctima de nada, sino arquitecta de su propia ruina. Tomás respiró profundamente. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó con un dolor tan grande que se me apretó el pecho. ¿Por qué le dijiste al banco que yo estaba escondiendo información? ¿Por qué los llamaste detrás de mi espalda? ¿Por qué? Luciana abrió y cerró la boca varias veces antes de decirlo. Porque ya no confiaba en ti. Él la miró, devastado. ¿No confiabas en mí? No confiaba en que tú pudieras manejarlo, dijo ella entre lágrimas. Tenías miedo de decepcionar a tu madre. Te obsesionabas con demostrar que eras exitoso. Estabas perdiendo clientes por tu ansiedad. Yo temía que arruinaras todo. Yo apreté los labios. Ella continuó con una sinceridad brutal. Así que decidí tomar las riendas, hablar con el banco, explicarles la situación. Creí que así te ayudaría. Tomás negó con fuerza. No querías ayudarme. Querías controlarlo todo, como siempre. Ella tembló. Es que yo no quiero vivir como tu madre. No quiero vivir con miedo a perderlo todo, como ella. Tomás abrió los ojos, dolido. ¿Así ves a mi mamá? ¿Como una mujer que fracasó? Luciana bajó la cabeza. Yo crecí con la idea de que si no controlas la vida te destruye, y no quería que eso nos pasara. ¿Y tu solución fue destruirme antes?, preguntó él con voz rota. No, Tomás. Sí, explosionó él. Me destruiste,
Me dejaste sin empleo, sin clientes, sin credibilidad bancaria, sin estabilidad, y casi sin mi madre. Luciana se quedó muda. Esa última frase la atravesó por completo. Tomás se pasó ambas manos por el cabello. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó con una risa amarga. Que mientras tú me hundías, ella me señaló a mí. Era la única que intentaba salvarme, y yo estaba tan ciego que no lo veía. Luciana rompió a llorar. Tomás, por favor, no digas eso. Yo intervine con voz suave pero firme. Hijo, escucha algo importante. La verdad siempre sale, siempre. Tú no la viste antes, pero ahora la tienes aquí, frente a ti. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, gracias por abrirme los ojos. Yo tomé aire. Tomás, yo firmé ese documento porque sabía que esa firma no destruiría mi vida, sino que revelaría la verdad de la tuya. Él se derrumbó sobre la silla. Todo esto se me escapó de las manos, susurró. No se te escapó, respondí. Alguien lo arrancó de ellas, y ahora debes decidir. Ambos me miraron. Yo sabía lo que venía, y también sabía que no podía decidir por él. Tomás, dije con calma, esta familia se está derrumbando, y solo tú puedes elegir qué parte vale la pena salvar. Él cerró los ojos. Luciana dio un paso hacia él. Andrés. Pero él levantó la mano, pidiéndole distancia. No quería escucharla. No aún. En ese momento, la verdad ya estaba en la mesa. Todos los secretos expuestos, todas las máscaras caídas. Carolina había lastimado psicológicamente a Andrés en la historia anterior. Aquí, Luciana había destruido financieramente a Tomás. Pero faltaba una última revelación, algo que ella había intentado ocultar incluso de sí misma. Y esa revelación llegó cuando Tomás revisó su teléfono y encontró un correo enviado desde la cuenta de Luciana. Un correo que ella jamás pensó que él vería. Un correo que no estaba dirigido al banco, sino a un abogado. Guión. Parte 4. El abogado. El plan oculto. La traición más cruel. Tomás estaba desplomado sobre la silla, con las manos en el rostro. Parecía un hombre intentando reconstruir los fragmentos de sí mismo después de ver su vida desmoronarse en cuestión de horas. Luciana, en cambio, estaba rígida, tensa, como un animal acorralado que no sabe si atacar o suplicar. Yo permanecía de pie, en silencio, como una sombra que finalmente había sido escuchada. Entonces, Tomás revisó de nuevo su teléfono. No porque buscara algo, sino porque no sabía qué hacer con sus manos, y allí, sin querer, lo vio. Un correo electrónico. La bandeja de enviados estaba abierta, quizás por error. El remitente decía, Luciana P. El destinatario, licenciado Danilo Serrano, Derecho Civil. El asunto, documentación para proceder. Tomás se quedó mirando la pantalla sin parpadear. ¿Qué es esto?, murmuró. Luciana se puso blanca de inmediato. Tomás, eso no es lo que piensas. ¿Qué es esto?, repitió él, levantando la voz por primera vez desde que despertó. Luciana, ¿qué enviaste a un abogado? Ella quedó muda. Tomás abrió el correo, y allí estaba, la prueba final, la traición que completaba el rompecabezas, un borrador de demanda, contra mí, contra su madre. Mi nombre aparecía en mayúsculas. Acción legal por incumplimiento de compromiso patrimonial. Yo me llevé una mano al pecho. Tomás leyó en voz alta, temblando. Se solicita que Beatriz Pérez responda legalmente por la garantía firmada y sea responsable solidaria del préstamo solicitado por la empresa. Luciana comenzó a llorar. Tomás, yo solo quería protegernos. Tomás apretó el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. ¿Protegernos?, gritó. ¿Demandando a mi madre? Tomás. Comedida, ella se arrodilló a su lado. Yo solo preparé el documento por si tu mamá se echaba atrás. Yo sabía que sin esa firma no podríamos salir adelante. ¿Salir adelante?, se rió amargamente.
con mi madre endeudada de por vida, con su casa perdida, con ella cargando tus errores? No, Tomás, yo no quería, era solo por precaución, por si ella no cooperaba. ¿Cooperar?, gruñó él. ¿Así le llamas a obligar a mi madre a financiar tus caprichos? Ella lloró más. Tomás, yo no sabía cómo manejarte. Yo pensé que si tu mamá firmaba, podríamos respirar, recuperarnos y luego devolverle todo. Tomás se levantó de golpe. No lo hiciste por mí, Luciana, lo hiciste por ti, por tu estilo de vida, por tus apariencias, por tu obsesión de no rebajarte jamás. Ella se llevó las manos al rostro. Tomás, yo crecí con miedo, miedo a ser pobre, miedo a perderlo todo. Yo no puedo vivir como tu madre. La frase cayó como un martillo. Él se quedó inmóvil. ¿Así ves a mi madre? ¿Como una advertencia? ¿Como un fracaso? Yo respiré hondo. Dolía, pero también liberaba. Luciana lloró, pero esta vez sin fuerza, sin el dramatismo con el que solía manipular. Estaba rota, expuesta. Tomás, por favor, no digas eso. Luciana, la interrumpió él. Tú no quieres una familia, tú quieres un escaparate. Carolina, la nuera de otra historia, lastimó el alma de Andrés. Ahora Luciana lastimaba la de Tomás. Su voz era apenas un hilo. Yo solo quería la vida que merecemos. ¿Y quién decide qué merecemos? ¿Tú? Tomás se señaló a sí mismo. ¿Tú decides que yo tengo que parecer exitoso siempre? ¿Que no puedo fallar? ¿Que no puedo perder un trabajo? ¿Que no puedo apoyarme en mi madre? Luciana negó con lágrimas. Yo pensé que si tú parecías débil, yo también me vería débil. Y no podía permitir eso. La verdad era sencilla y cruel. Luciana no estaba protegiendo a Tomás. Estaba protegiéndose a sí misma. Tomás respiró hondo, como si cada célula de su cuerpo estuviera cambiando. «Luciana», dijo finalmente, «ya no puedo seguir contigo». Ella se desplomó en el suelo. «No, no, Tomás, no digas eso, por favor. No, no te estoy castigando», respondió él con una calma dolorosa. «Estoy eligiendo sanarme. Estoy eligiendo dejar de vivir con miedo. Estoy eligiendo dejar de avergonzarme de mi madre. Yo no sabía si llorar o mantenerme firme, pero sentí orgullo. Por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo de mi hijo». Luciana se acercó arrastrándose. «Tomás, yo puedo cambiar. Te lo juro, puedo cambiar. No es cuestión de que cambies», susurró él. «Es cuestión de que yo ya no confío en ti». Ella se llevó las manos a la boca. «Pero, ¿y la empresa? ¿Y todo lo que construimos?». Tomás la miró con una tristeza profunda. «La empresa murió cuando tú decidiste destruir a mi madre por salvarla». Una frase más, la última. «Me voy», dijo él. Luciana lloró, suplicó, imploró, pero Tomás ya había decidido, y mientras él recogía sus cosas y caminaba hacia la puerta, me miró. «Mamá, gracias». Y en esa sola palabra estaba todo lo que una madre necesita escuchar para saber que sobrevivió a una herida devastadora. Pero aún faltaba el cierre final, el acto de dignidad que pondría fin a esta historia. Y ese acto sería mío. Tomás salió del departamento sin mirar atrás, no porque no sintiera dolor, sino porque ya no quedaba nada por rescatar en ese lugar. A veces, lo que se rompe no se arregla, solo deja espacio para construir algo nuevo. Luciana quedó en el piso, llorando, con el maquillaje corrido, con el orgullo hecho pedazos, pero no por lo que había perdido, sino por lo que ya no podía controlar. Yo permanecí allí, de pie, en silencio. Cuando la puerta se cerró, Luciana levantó el rostro hacia mí. Su expresión ya no era altiva, ni elegante, ni poderosa. Era la expresión de alguien que por fin había sido vencido por sus propias decisiones. «Beatriz», dijo con la voz rota. «Ayúdame». No respondí. Caminé lentamente hacia la mesa donde había dejado mi bolso. Ella se arrastró un poco,
como si ese gesto pudiera ablandar la realidad. Por favor, continuó, yo sé que me equivoqué, yo sé que hice daño, solo quería una vida mejor. Yo me giré, la miré directamente a los ojos. Sus lágrimas eran reales, pero no eran por amor, eran por pérdida, por miedo, por consecuencias. Luciana, susurré con calma, yo sí creo que puedes cambiar, pero no para recuperar a Tomás. Eso ya no te corresponde. Ella apretó los labios. Entonces, ¿qué hago? Vuelve a empezar, respondí. Lejos de él, lejos de mí, lejos de la necesidad de controlar. Luciana bajó la mirada. Con un hilo de voz, dijo, yo pensaba que tú estabas en mi contra, que querías quedarte con Tomás, que nunca ibas a dejarme espacio. Yo respiré profundo. Nunca estuve en tu contra, dije, pero tú sí estuviste en contra de mí desde el día que me conociste. Ella tragó saliva. Es que me sentía inferior, y allí estaba su verdad. No era soberbia, era inseguridad disfrazada de superioridad. El problema, continué, es que para sentirte por encima necesitabas hacerme menos. Y eso, Luciana, destruyó todo. Ella cerró los ojos y lloró otra vez. Yo tomé el documento firmado y lo guardé en mi bolso. Esta firma que me pediste tanto, dije mientras lo guardaba. No te salvará. Lo sé, susurró. Y tampoco te destruirá, añadí. No más de lo que tú misma ya hiciste. Luciana no dijo nada más. Se quedó allí, hundida en su propio silencio. Yo salí, cerré la puerta. No escuché nada detrás, ni gritos, ni pasos, ni súplicas, solo vacío. Un vacío que, por primera vez, no me pertenecía. Tomás pasó las siguientes semanas en mi casa. No fue fácil. La vergüenza pesaba, el dolor también. Pero cada día hablábamos un poco más. Cada día reconstruíamos algo perdido. Él aprendió a llorar sin esconderse, a hablar sin miedo al juicio, a comprender que el amor de una madre no desaparece solo porque un hijo se equivoca. Y yo aprendí algo también. Aprendí que a veces, para salvar a un hijo, hay que dejar que toque fondo. La verdad no florece en terreno cómodo. Un mes después, el banco concluyó la investigación. Confirmaron que la empresa estaba en quiebra total. Confirmaron que Luciana había intentado manipular documentos. Confirmaron que mi firma, en lugar de comprometerme, había sido la prueba final para detener la estafa. Y entonces recibí una carta. La señora Beatriz Pérez queda liberada de toda responsabilidad económica. Respiré como si me devolvieran una vida que casi me habían arrebatado. Tomás me abrazó con tanta fuerza que sentí como su alma temblaba. Mamá, no sé cómo agradecerte. Agradéceme viviendo mejor, susurré. Viviendo con verdad. Luciana intentó contactar a Tomás. Muchos mensajes, llamadas, correos, pero él no respondió. Finalmente ella envió un mensaje largo. Decía que lo amaba, que cambiaría, que se arrepentía de todo. Tomás leyó el mensaje completo y luego lo borró. No por odio, sino por liberación. No puedo volver, dijo, no a ese lugar donde perdí todo lo que era. Luciana terminó pidiéndole el divorcio. Esta vez, con dignidad silenciosa. El día que firmaron la disolución del matrimonio, Tomás me dijo, «Mamá, ahora entiendo por qué te levantaste en silencio aquella noche». Asentí. Porque quien grita pierde razón, y quien actúa en silencio cambia destinos. Él tomó mi mano. Firmaste un documento que destruyó mis planes, pero salvó mi vida. Sonreí con una mezcla de orgullo y tristeza. No destruí tus planes, hijo. Solo revelé los que nunca debiste tener. Hoy, Tomás está reconstruyendo su camino, empezando desde cero, sin máscaras, sin apariencias, sin la sombra de una vida pretenciosa. Y yo sigo siendo su madre, la misma de siempre, la que nunca lo abandonó, la que nunca dejó que se hundiera, la que, incluso cuando la sacaron de la mesa, supo regresar con dignidad. La noche en que mi hijo me gritó, «Vete», dolió más que cualquier herida,
Pero también fue la noche en que descubrí mi propia fuerza, porque a veces una firma silenciosa es más poderosa que 1000 gritos, y mi silencio fue la firma que nos salvó a ambos.